la historia ya, las tolerancias, que hagan listitas, que no pueden ni escribir su nombre, que hay que corregirle su nombre a los niños. Yo no soy niñera de nadie. No soy niñera de nadie para estar correteando, que pasándole la listita al director de carrera, que porque este niño, porque no sé qué, que recién llegó nada. Aquí se acabó todo. Todos los días tengo que regar con cada grupo. No pudieron hacer una bendita lista pidiéndole que pongan su apellido paterno, apellido materno, su nombre y su registro. No. Ahí vieron esa lista. Habían dos que lo hicieron al revés. Dos lo hicieron al revés. Y son viejos ya son universitarios ustedes. Ya han votado en unas elecciones, son mayores de edad. Pero claro, es que no les interesa. Tanto joden para entrar a la U. Bien. Y después cuando están adentro, no les importa un comino. Un día se van a dar cuenta de lo que están haciendo. Caringo. Pero bueno, es su vida ustedes. El tema de hoy es el segundo orden de la clase, lo que ya habíamos hablado de la clase mastigófora, que son los flagelados. Dijimos que la locomoción la hacían con flagelos, la nutrición a través del periplasto, que es la membrana citoplasmática, y la multiplicación es por división binaria. Entonces esas eran las tres características totalmente diferentes a lo que hizo la primera clase, que era la clase sarcodina, donde estaban las amebas, que se movían por pseudópodos, se nutrían por los mismos pseudópodos, que eran proyecciones citoplasmáticas, eran pleomórficos, y la multiplicación era igual que esto por división binaria. Aquí cambia totalmente de que ellos se mueven a través de flagelos, la nutrición es a través del periplasto, que es casi parecido porque el periplasto en los flagelados no es más que la membrana citoplasmática, y la multiplicación pues por división binaria. El primer orden que vamos a ver, perdón, ya es el segundo. El primer orden fue el orden rizomastagina del otro día, donde vimos el género Histomona meleagridi, que estaba en los pavos, que era un trofozoito pleomórfico que tenía 4 formas de presentación. De acuerdo a la localización, había una que parecía un quiste, que le llamaban quística, había una sola flagelada, había otra invasora y una vegetativa. Entonces, eran diferentes formas de presentarse. Bueno, este orden protomonadina tiene una primer familia, que es la familia Trypanosomidae, donde se encuentran los trypanosomas, que es un género muy conocido a nivel mundial, y atacan a diferentes especies, como los animales domésticos, tanto como el hombre también. Hay varios trypanosomas que son de humanos. El más común, aquí en Bolivia tenemos el Trypanosoma cruzi, que es el que produce el mal de Chagas, que también ataca, más que atacar, son como reservorios, actúan los perros, algunos otros mamíferos como las zarigüeyas, los cuis, y ahí hay un vínculo muy directo con el hombre. Y bueno, sabemos que el transmisor es un hematófago, que es la vinchuca, que es el Triatoma infectans. Estos tripanosomas tienen un cuerpo que es ovoide, ¿ya? Y en otros casos es alargado o fusiforme, como el caso del tripomastigote. Tiene un núcleo central y tiene un nucleolo compuesto. Su nucleolo es compuesto, tiene dos partes, ¿ya? Ese nucleolo compuesto, que está fuera del núcleo, ¿ya? Se llama kinetonúcleo, que está formado por dos partes. Una es el blefaroplasto, ¿ya? Que en realidad es casi como si fuera el verdadero nucleolo, y el corpúsculo o cuerpo parabasal, que es de donde nace el flagelo, que lo vamos a ver enseguida. Hay dos tipos de tripanosoma, uno que se localizan en tejido sanguíneo. Hay algunos que tienen ciclo evolutivo indirecto, otros tienen ciclo evolutivo directo, y otros están en otros tejidos, como los órganos genitales, en el caso del Trypanosoma equiperdum, que tiene un ciclo evolutivo directo. ¿Ya? Entonces esas son las dos características de
o los dos grupos de tripanosomas, los que están en sangre y los que no están en sangre. Los que están en sangre pueden tener la opción o el ciclo es directo o es indirecto, dependiendo si utiliza o no un hospedero intermediario o si solamente utiliza un vector mecánico. La morfología de ellos, quiero aclararles que ellos, al igual que la Leitomona melegridi, también son pleomórficos, quiere decir que tienen diferentes estadios o diferentes formas. Todos estos son trofozoitos, todos son trofozoitos. Aquí no hay formación de quistes. Entonces, lo que aquí pasa simplemente que ellos, cuando cambian de localización, ellos cambian de forma. Entonces, hay 5 formas, ¿no? Y dependiendo de dónde se localiza, ahí tenemos las 3 primeras formas, que es la mastigote, el paramastigote y el promastigote. Eso se localizan en sangre, ¿ya? Entonces, dependiendo de dónde se localicen ellos, ahí se va a ver que estos individuos eh, van a ir cambiando de forma, ¿no? De acuerdo a dónde se localiza. Entonces, todos estos son trofozoitos, solamente que uno es A, el otro es para, el otro es promastigote, que están en músculo, el epi, que está en los hospederos intermediarios. Cuando el ciclo evolutivo es indirecto, este estadio está en el hospedero intermediario, y en sangre es el tripomastigote. Hay tripanosomas que solamente tienen estado de tripomastigote, otros solo tienen tripo y epi, y hay otros que tienen todos los estadios. Y el que tiene todos los estadios es el Trypanosoma cruzi, ¿ya? Y se lo voy a explicar el ciclo de Trypanosoma cruzi para que lo entiendan muy bien, porque los otros ya cambian. A ver, vamos a asumir que un individuo tiene Trypanosoma cruzi, o sea, tiene mal de Chaga, digamos que sea una persona X, ¿ya? El estadio de tripomastigote, a ver, se los voy a mostrar de una vez. Este es el tripomastigote, tiene esta característica, tiene el núcleo, tiene este quinetonúcleo que está formado por el quinetoplasto y el corpúsculo basal, de ahí es donde nace el flagelo. El tripomastigote, que es el estado más grande de los tripanosomas, que es el que está en sangre. ¿Y por qué es más importante este? Porque este es el que encontramos cuando hacemos un examen de sangre, hacemos un froti. A estos muy difícilmente los vamos a ver. Al que se lo ve siempre es a este, porque este es el que está en sangre. Entonces, si lo miramos, tiene forma fusiforme. Esta es la parte anterior y esta es la posterior, ¿ya? Parecería que es al revés. Aquí está el núcleo, todo esto es citoplasma. Esta es el periplasto, que se le llama, la membrana citoplasmática, que es por donde ellos se alimentan. Y estos tienen un flagelo libre, y ese flagelo libre tiene una membrana ondulante. La membrana ondulante es lo que une al flagelo con el cuerpo del trofozoito. Esto es un trofozoito. Entonces es como una cortina que une de aquí a acá. Entonces eso al final se convierte como si fuese una aleta, ¿no? Aquí tenemos un corte transversal. Aquí estaría el tripanosoma, que es planito, su núcleo. Ya, este es el flagelo, sería acá. Y esto de aquí, entre el flagelo y el cuerpo, sería la membrana ondulante. ¿Mm? Esto, ya. Y termina en un flagelo vivo. Aquí tenemos el amastigote y el paramastigote, que son pequeñitos, se multiplican por división binaria o división múltiple, tienen un flagelo muy chico. Este es el promastigote, que están en la musculatura también, ya lo dijimos en el anterior, ¿no? Tienen un solo flagelo en la punta, ¿ya? Tienen el núcleo al medio y sale. También se multiplican por división binaria o por división múltiple. Y este es el epimastigote, que es el estadio que se encuentra solo en los hospederos intermediarios. Cuando el ciclo es indirecto,
aquí tenemos un epimastigote que se está multiplicando por división binaria y aquí se está multiplicando por división múltiple. Ahí lo tenemos. Tiene un flagelo ya no tan grande como el tripo, pero ya, y tiene también ya con membrana ondulante. Este no tenía todavía, ni este no. Mastigote, epimastigote, promastigotes. Quiero que lo vean a mi cabeza. ¿Podrían Micrófono apagar está su micrófono, encendido. por favor? La Jenny. Mariana Ríos, tu micrófono está encendido. Bien, el epimastigote entonces tiene la característica de que tiene ya un pequeño flagelo y este es el que se encuentra solamente en el hospedero intermediario. Y este es el tripomastigote que está en sangre. Aquí vemos un frotis sanguíneo donde ellos están entre medio de los glóbulos rojos, miden de 25 a 28 micras, o sea, no son intracelulares, no están dentro de los glóbulos rojos, ellos están fuera, son más grandes. Y bueno, ahí tienen un tripanosoma, ¿no? Es un tripomastigote. Aquí se nota muy claramente el flagelo y esta parte clarita que se ve acá es la membrana ondulante que une el flagelo al cuerpo, entonces va por todo el cuerpo, ¿no? Entonces le da esa característica. ¿Y por qué el tripomastigote es el que tiene la membrana ondulante más grande? Porque él sí necesita moverse rápido, ¿no? Ahí tenemos otro, el Trypanosoma vivax, el Evansi, así están en sangre. Por aquí está, bueno, diferencia entre el vivax y el Evansi. El Trypanosoma equiperdum, que está en mucosa genital, pero después pasa a la sangre, siempre están en medio de los glóbulos rojos y ellos están ahí, bueno, moviéndose y ahí se van multiplicando por división binaria. Este es el Trypanosoma cruzi, el del mal de Chagas, es bien largo, es delgadito y largo, esa es su característica. Bueno, entre el Viva y el Evansi, que son muy parecidos, o por último están juntos en los animales, en bovinos atacan los dos juntos. Ya la diferencia es que el Viva es más corto, más gruesito, más gordito, y el Evansi es mucho más largo y más delgadito. Esa es su característica. Es fácil darse cuenta. El Viva más corto, más gruesito, mientras que este es más larguito y más delgado. Bueno, esa es la característica. Ahora, ¿cómo funciona esto? El único que tiene todos los estadios del Trypanosoma cruzi. Entonces, ya que lo conocemos, ahora vamos a explicar una forma rápida de cómo funcionan esto. A ver, yo voy a asumir de que un individuo va a ingerir el tripomastigote, una vinchuca. Si esta vinchuca va a ingerir tripomastigote, le pica a una persona que tenga chaga, que tenga los tripanosomas, va a ingerir tripomastigote. Como el ciclo es indirecto, este tripomastigote va a llegar con la sangre al intestino de la vinchuca. En el intestino de la vinchuca, al multiplicarse por división binaria, se va a convertir en epimastigote. Ellos cambian de forma al momento de dividirse. Tras que se parten, cambian de forma porque cambian de lugar. Entonces, al momento que está en el intestino de la vinchuca, este tripomastigote cambia de forma y se vuelve epimastigote. Y una vez que ya estando en el intestino, se producen solo epimastigote. ¿Cómo lo transmite la vinchuca? El Trypanosoma cruzi pertenece al grupo Stercoraria, que lo eliminan por las S. Entonces, porque hay dos grupos, los Stercorarias que eliminan por las S y los salivarias que eliminan por la saliva. Entonces, dependiendo si el parásito es del grupo Stercoraria o salivaria, verá si se va hacia las glándulas salivales o se va hacia atrás con las S. En este caso, los epimastigotes de la vinchuca pertenecen al grupo Stercoraria, por lo tanto, ellos se van hacia la parte posterior con las S. Van a salir con las S. Entonces, ¿cómo transmite la vinchuca? Esa vinchuca cuando va y le pica a otro individuo,
le pica por decirle aquí en la cara, a veces pican cerca de los ojos. Ahí le va a inocular, perdón, le va a chupar sangre, le va a dejar una lesión, pero no le está transmitiendo ahí los tripanosomas, o sea, los epimastigotes. La vinchuca, tras que termina de picar, defeca. Donde picó, ella ahí defeca. Y como estos se encuentran en las heces de la vinchuca, estos epimastigotes, como ya hay una lesión en la piel y ellos quedaron en las heces, ellos tienen capacidad de moverse, para eso tienen flagelo con membrana ondulante, tienen movimiento muy fuerte, y ellos ingresan a la piel por la lesión que dejó la vinchuca. Atraviesan la piel, llegan al tejido subcutáneo y van a buscar un vaso sanguíneo. Y se introducen a un vaso sanguíneo, por lo tanto ya entran a la circulación sanguínea. Y si están en la circulación sanguínea, ya están en la sangre, al momento de dividirse estos epimastigotes, ¿en qué se van a convertir? ¿En tripomastigote? Se van a convertir en tripomastigotes, porque ya volvieron a la sangre. Y ahí se van multiplicando como tripomastigotes. Pero como el Trypanosoma cruzi, el que produce el mal de Chagas, también se localiza en el esófago, en el corazón y en el colon, está en las fibras musculares. Todo el mundo ha escuchado hablar que el mal de Chagas produce infarto, ¿no es cierto? La gente que se muere de repente dice, no, bueno, es un infarto que tiene, o hay gente que tiene el famoso megacolon Chagas, y cuando yo a escuchar esa persona que los operan del intestino grueso y le hacen colostomía, ¿no? Que lo dejan conectado a una bolsita para defecar. La mayoría de los colostomizados es generalmente aquí en Bolivia. Bueno, hay otras causas también, pero la mayoría aquí en Bolivia es gente que tiene chaga. Y hay otro chaga en el esófago. Entonces, como el Trypanosoma cruzi es el único que puede estar en músculo, entonces, y en músculo hay tres formas de estar en músculo. ¿Ah? El A, el para y el promastigote. Entonces, este tripomastigote que está en sangre circulando, multiplicándose por división binaria, como hace normalmente su vida, pero si él decide, que no es que siempre lo decide, ¿no? Se va a los músculos. Una vez que ingresa al músculo, este tripomastigote, ¿en qué se va a convertir? ¿En promastigote o paramastigote o amastigote? O a mastigote, claro, porque cambió de lugar y va a cambiar de forma, ¿no es cierto? Entonces, y ahí se van multiplicando entre A, un A puede dar un para, un pro, un A o el mismo pro, pero ellos se multiplican. Esas son las tres formas que están en músculo. ¿Ya? Doctor, Están en para músculo. salir del vaso tendría que penetrar las La paredes del fibra, vaso para salir, claro, para llegar al tiene que, músculo. para entrar y para salir, ¿no? Cuando entra el epimastigote está en el tejido subcutáneo, porque la vinchuca no lo mete en un vaso sanguíneo porque no lo elimina por su aparato bucal, lo elimina por las heces. No se olviden que el epimastigote está en las heces de la vinchuca. Y ahí la heces, lo que le ayuda a la vinchuca que a dejarle la lesión en la piel donde ella picó, ¿no? Es como que te deje una herida. Entonces, por esa herida es que se introducen los epimastigotes. Pero una vez que llegan al tejido subcutáneo, ellos ¿qué tienen que buscar? Un vaso sanguíneo. Y el epimastigote es como que le metas una aguja, como cuando quieres poner una inyección endovenosa, ¿no? El epi tiene que agarrar, buscar el vaso y penetrarlo al vaso. Son tan pequeñitos que van a producir una lesión pequeña en el vaso y se van a introducir. Porque es como que alguien se quiere entrar a una red de agua, ¿no? No sé si me entiende la explicación, ¿no? Ya es como que una Sí, lombriz se doctor. quiera meter al sistema de Zaguapac, ¿no? Tiene que perforar una cañería para meterse y ya va a circular, ¿no? Lo mismo. Y cuando va a pasar del torrente sanguíneo a los músculos, también tiene que perforar un vaso sanguíneo y salirse de ese vaso sanguíneo, que normalmente lo hacen a nivel de los capilares, ¿no? Allá donde termina todo, ¿no? En los capilares, y de ahí se va a salir y se va a introducir al músculo. Puede estar entre las fibras musculares o también dentro de las fibras musculares. Y ahí se van a multiplicar. ¿Y qué es lo que producen? Producen lesión porque van a producir un infarto cardíaco. Bueno, un infarto muscular. Infarto es la destrucción de tejido, ¿no? Entonces, porque van a obstruir vasos sanguíneos, etcétera. Y se va a producir un... Por eso es que la gente se muere de infarto. Y también a nivel de intestino hay infarto. O sea que a veces nosotros creemos que el infarto es solamente en el corazón. No. El infarto es cuando se obstruye un vaso y de ahí el resto del tejido que está irrigado. Por eso que los infartos son triangulares.
Si este vaso está obstruido por algún motivo, toda el área que irriga este vaso principal que se va irrigando, se va ramificando, todo este espacio va a morir. Eso es el infarto, lo van a estudiar ustedes en patología. No sé si ya están llevando patología general ustedes, ¿no? Sí, Creo doctor. entonces ahí les van a explicar cómo es el mecanismo del infarto. Ya no es que el infarto solamente está en el corazón, cualquier órgano puede tener infarto, ¿ya? Entonces esto, una de las cosas que hacen es lesionar, bueno, van lesionando músculo y todo, y bueno, ahí se produce el infarto, ¿ya? Pero también hay infarto en el intestino grueso, cuando hay el megacolón es porque hay un infarto y se paraliza el intestino, bueno. Entonces, estos tienen que salir del vaso sanguíneo. Ahora, ¿qué pasa si un A, un para, un promastigote vuelve a introducirse a un vaso sanguíneo? ¿En qué se va a convertir? En tripamostigote. Se va a convertir en tripomastigote. Y ahí va a estar, ¿no? Y si ese tripomastigote es ingerido por una vinchuca, pues en el intestino de la vinchuca se va a convertir en epimastigote. Ahora, si por casualidad, por ponerlo el ejemplo, este promastigote salió a la sangre, ya, salió a pasear si quieren, si salió a la sangre y se lo come la vinchuca, ¿qué va a pasar con este promastigote? ¿En qué se va a convertir? En epimastigote. En epimastigote, ¿no? O sea, no importa cómo llega la vinchuca, puede llegar en cualquiera de estos tres estados, pero principalmente llega como este. Cualquiera de las formas puede dar cualquier otra de las formas. Creo que eso está claro. Puede llegar un amastigote a la vinchuca y se va a convertir en epi. Cualquiera de estos cuatro que ingresa a la vinchuca se va a convertir en epi. Y este, cuando ingresa, se convierte en tripo. Ahora, si por casualidad este epimatiote, tras que ingresó a la sangre, se fue al músculo, bueno, este epi se va a convertir en pro, en para o en ano, ¿cierto? Depende de dónde está, cambia de forma. Por eso se llaman pleomórficos, que cambian de forma o no tienen forma definida. Espero les haya quedado claro. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? Cambia de lugar y cambia de forma. Pero todos son trofozoitos. Aquí no hay quiste. Bueno, esos son los estadios. A ver, ¿cómo es el ciclo evolutivo? Resulta que más o menos ya les expliqué con el Trypanosoma cruzi. De acuerdo al mecanismo de transmisión, hay dos tipos de Trypanosoma. Uno pertenecen al grupo Stercoraria. Stercoraria viene de estiércol. ¿Qué significa? Son los que se multiplican en el intestino, todos los de ciclo, los metatripanosomas o epimastigotes, si quieren llamarle, que se multiplican en el intestino, si son del grupo Stercoraria, se eliminan por las S, por lo tanto, se transmiten por contaminación. ¿Por qué? Porque la vinchuca te defeca, te contamina, te deja las S ahí. Por eso es el grupo Stercoraria, los que se eliminan para atrás. Los que se van para adelante, después de multiplicarse, pertenecen al grupo salivaria porque se van a las glándulas salivales. Yo le dije, parásitos no vimos, por ejemplo, en Dirofilaria imiti, ¿no? De que las dirofilarias se multiplican, mudan de L1 a L3 en el intestino y miran a las glándulas salivales. Todos los hematófagos tienen glándulas salivales y todos los hematófagos les expliqué que antes de picar, perdón, cuando pican, lo primero que liberan es saliva y después succionan sangre. Entonces, por eso es que ellos transmiten enfermedades de dengue, mayaro, chikungunya, tripanosoma, babesia, anaplasma, Ehrlichia, todo lo que se transmite por hematófago siempre va por la saliva, salvo el Chaga, que es por las S, ¿no? Porque es stercoraria. Entonces, ¿ello qué significa? Que cuando se multiplican en el intestino delgado, perdón, cuando se multiplican en el intestino delgado del hospedero intermediario X, ¿ya? Ellos agarran y migran hacia arriba o hacia adelante. ¿Ya? Se van hacia las glándulas salivales, se vuelven por el mismo intestino y van a llegar, tienen su conexión como llegar hasta las glándulas salivales. Y ahí se quedan. Entonces, por eso es que los del grupo salivaria, los hospederos intermediarios, que son hematófagos, hemato, sangrefago, los que chupan sangre, ¿ya? Moscas, mosquitos, tábanos, etcétera, etcétera. Entonces ellos transmiten por inoculación. ¿Por qué? Porque ellos al momento de picar
ya sabemos que liberan saliva porque la saliva tiene dos componentes principales. Primero, que es anticoagulante y segundo, que es anestésico. Por eso es que ninguna picadura duele, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa es la forma, son los dos grupos. Simplemente obedece a que por dónde se transmite. Si es por atrás, es estercoraria. Si es por la picada, es salivaria. Y por eso se dice que la transmisión es por inoculación, porque te lo inocula, te lo inyecta con su probóscido o su aparato bucal, como quieran llamar. No sé si está claro los dos grupos, estercoraria y salivaria. El otro es de acuerdo al ciclo evolutivo. Hay dos tipos de ciclo evolutivo. Hay el ciclo evolutivo directo y el indirecto. Bueno, el indirecto se llaman tripanosomas cíclicos. El ciclo evolutivo es indirecto. Aquí está, ciclo evolutivo indirecto. ¿Cuál es la característica? Existe desarrollo de los metatripanosomas o epimastigotes que hablamos en el hospedero intermediario y migran, ya como dijimos, a las glándulas salivales, si es del grupo salivaria, o a la parte posterior del intestino, si es el estercoraria, para ser transmitido. ¿Ya? Para ser transmitido. Bueno, entonces esa es la característica de estos, ¿ya? Por aquí había otro error. Aquí había. No me acuerdo dónde ya lo puse. Hay un error. Bueno, entonces, había eso. Y eso era cuando el tripanosoma era cíclico, o sea, de ciclo evolutivo indirecto, que sí o sí los tripanosomas tenían que formar epimastigote en el intestino del hospedero. Si salían con la saliva eran del grupo salivaria, si salían con la S eran del grupo estercoraria. Los otros tripanosomas son los metacíclicos, donde el ciclo evolutivo es directo. No existe desarrollo de epimastigotes en el vector mecánico. Se transmiten como tripomastigotes por los vectores. O sea, ya no estamos hablando aquí de hospedero intermediario, estamos hablando solamente de vector mecánico. En Parásito 1 hablamos bastante de eso. O sea, si solo transporta y transmite, ya no es hospedero intermediario, es vector mecánico. En cambio, ¿cuál es la definición del hospedero intermediario? Transporte, transmite, pero dentro de su organismo hay cambios cíclicos o de multiplicación, y aquí se cumple perfectamente, ¿no? Hay cambios cíclicos de tripomatigote pasa a epi. Aparte que se transforman, se multiplican. Aquí no se multiplica. Ni siquiera llegan al intestino, es pica y transmite, pica y transmite. Entonces, estos son los tripanosomas metacíclicos, ¿ya? Y la otra forma, la tercera forma de transmisión o una forma adicional son los medios iatrogénicos que se llaman. Iatrogénico significa cuando se usa la misma aguja o instrumental quirúrgico en más de un animal. Ustedes saben que en la transfusión sanguínea se transmiten un montón de enfermedades, entre ellos el mal de Chagas. Por eso cuando uno va a donar sangre, lo primero que le hacen es la prueba para el Chagas. Bueno, ahora hacen para Chagas y también hacen para VIH, ¿no? Que ya apareció, bueno, VIH apareció hace 25 o 30 años. Entonces, antes era solamente Chagas. Y antes era carísimo hacer el VIH, ¿no? Como toda prueba nueva, ¿no? Entonces, mucha gente se ha transmitido con Chagas porque no hacían chequeo y bueno, te transmitían sangre. En Estados Unidos hubo mucha gente que en Estados Unidos se infectaron de Chagas. ¿Y por qué? Porque los latinos migrantes a Estados Unidos, bueno, pues hasta venden su sangre, ¿no? Ustedes saben que a veces te pagan por donar sangre. Pues muchos, de vez en cuando, para ganarse unos cuantos pesos, iban y donaban sangre.
Como en Estados Unidos no conocían el mal de Chaga porque nadie tenía Chaga, ya no hay vinchuca, pues muchos latinos, entre ellos bolivianos, argentinos, peruanos, brasileños, bueno, de todos los que están por aquí, por donde hay Chaga, eh, pues transmitieron Chaga a gente que nada que ver, que fue por la transfusión sanguínea. Bueno, esos son los medios iatrogénicos, o sea, o un bisturí contaminado también en algunos casos, no tripanosoma a veces, pero sí en anaplasma, en babesia puede transmitir. Esa es la multiplicación por división binaria, se va dividiendo siempre, primero el flagelo y luego se va dividiendo el núcleo. La división múltiple, bueno, aquí tenemos que se van dividiendo los flagelos y los núcleos, ¿ah? Y forman varios al mismo tiempo. Hay división binaria y hay múltiples en los tripanosomas. Bueno, ese es el procedimiento de cómo se multiplica. Primero se multiplica, se divide el flagelo, luego continúa dividiendo el núcleo. Ya cuando está bien dividido el núcleo y ya están los dos flagelos, se divide el resto del citoplasma y salen dos tripanosomas. Esa es la forma como se multiplican los tripanosomas, ya sea en cualquiera de los 5 estadios. Voy a explicar un tripanosoma cíclico. ¿Ya? Los tripanosomas cíclicos tienen una característica de que ellos sí tienen hospederos intermediarios. ¿Ya? Ellos sí tienen hospedero intermediario. Y entonces lo que significa es que aquí el ciclo va a ser indirecto. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a partir de un animal infectado, y aquí hay un animal sano. ¿Ya? Este animal infectado tiene tripomastigote en su sangre, ya lo sabemos. Va a venir un hospedero intermediario sano que ingiere tripomastigote, digamos, va a ser una mosca hematófaga, la glosina X. Va a ingerir tripomastigote. Los tripomastigotes van a venir al intestino de la mosca, ¿ya? Y se van a convertir, aquí dice, epimastigote. Se vienen si fuera una mosca, vienen al intestino y se vuelven epimastigotes. Si es mosca, los epimastigotes van a venir a las glándulas salivales de la mosca. Si fuera vinchuca, en el caso del Trypanosoma cruzi, los epimastigotes no se van a venir a las glándulas salivales, se van a ir con las S. Esa es la única diferencia, si es estercoararia o es salival. En el hospedero intermedio, los tripanomastigotes se multiplican formando epimastigotes, y hemos aclarado. El hospedero intermediario infectado con epimastigote, estamos hablando de un salivaria, que es lo que más hay. El hospedero infectado con epimastigote, ¿ya dónde están los epimastigotes? En las glándulas salivales, si fuera vinchuca, en las S. El hospedero intermediario y nunca el hospedero definitivo sano, a este nuevo epimastigote CX se multiplica en tripomastigote. Entonces, le introduce los epi, aquí está este epi, se convierte en tripo, y ahí está el tripo, o sea, partirse, se cambia, se convierte en tripo, ahí está el tripomastigote, y bueno, los tripomastigotes se multiplican en la sangre como tripomastigote. Sencillo, ¿no? El tripo ingresa acá, se vuelve epi, se multiplica, lo inocula como epi, tras que ingresa, se convierte en tripo y sigue como tripo. Si fuera cruzi, este tripo se va a ir a la sangre y ella puede ser A, para o pro activo. Listo. A ver, mírenlo bien un minuto. Doctor, una consulta. ¿Y cuál fuera un vector mecánico? ¿Cuál fuera el que no genera epimastigote? Aquí en Bolivia tenés el tábano, tenés la mosca de los cuernos, tenés la mosca brava, que es la Stomoxys calcitra. Esas son las que transmiten aquí en Bolivia. En realidad en Bolivia se ha llegado a la conclusión, tanto en Bolivia como Brasil, que todos los tripanosomas en bovinos y en equinos son transmitidos por vía metacíclica, que los únicos tripanosomas cíclicos son los que están en el África, porque allá está la famosa mosca glosina, que los voy a explicar ahorita. O sea, aquí en Bolivia, los tripanosomas que tenemos, que es Vivac y Evansi, funcionan como no así. Así funcionan en el África. Se creía que el Trypanosoma equinum era otra especie que la transmitían los mosquitos de forma cíclica,
Pero ahora, los últimos estudios dicen que no, el tripanosoma equinum es el mismo que el Evansi y se transmite en forma metacíclica. Y esta es la metacíclica. Bueno, aquí describe todo eso que va aquí, ingresa, ¿no? Por la hipofaringe, ingresa el tripomastigote, ¿no? Viene aquí, se convierte en epi, después los epi vienen a la glándula salival y por aquí se elimina. Este es el ciclo que se desarrolla aquí en Bolivia, porque no tenemos la mosca glossina. Ahora, obviamente, perdón. En Bolivia, el que sí hace este ciclo es el mal de Chaga, el Trypanosoma cruzi, pero Tercora, que la vinchuca, en vez de venir a picar, pica, se da la vuelta, defeca y te deja los epimastigotes. Creo que está claro eso, ¿no? En Bolivia, en realidad, la única que hace el ciclo bajo el modelo cíclico es la vinchuca, pero transmite por contaminación, por las heces. Pero por los que son hematófagos, ninguno. Y aquí tenemos el ciclo que se hace en Bolivia, que es el más sencillito. Este animal tiene tripomastigote. Viene el vector mecánico, y ya no hablo de hospedero intermediario, estoy hablando de vector mecánico. Viene el vector mecánico, chupa sangre, y lo lleva en su probóscide, en su aparato bucal ahí. Por eso que aquí el tábano es el principal transmisor, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ese tripomastigote lo lleva en su boca, no va a multiplicarse al interior. Aquí estoy utilizando por el dibujito, ¿no? Pero no hace. El vector mecánico sano ingiere tripomastigote. En el vector mecánico los tripomastigotes no se multiplican, lo estoy aclarando. El vector mecánico infectado, seguimos con lo mismo, tripomastigote, ¿no es cierto? El otro eran epimastigotes. El vector mecánico inocula al hospedero definitivo sano con tripomastigote. Y este tripomastigote se multiplica como matar. Quiere decir que aquí en Bolivia, el único que tiene epimastigote es la vinchuca con Trypanosoma cruzi. Los demás, el equinum y el Evansi, perdón, el vivac y el Evansi, solo tienen tripomastigote porque solo hacen el ciclo metacíclico. Espero lo hayan entendido. O sea, no tenemos ningún salivaria con ciclo evolutivo indirecto. Espero que esté clarín. Bueno, voy a explicarles ahora el mecanismo de cómo actúan los tripanosomas. Bueno, aquí lo tienen el tábano para los que no lo conocen. Este es el vampiro que se llama Desmodus rotundus, que es otro vector mecánico. Esta es la mosca brava que la tenemos aquí en Bolivia, que es la Stomopsis calcitrans. Hay la mosca de los cuernos, que es la hematovirrita, la que para en el lomo de los animales. Vector mecánico, vector mecánico, vector mecánico, hospedero intermediario y vector mecánico, la mosca glossina. La mosca glossina solamente existe en el África. Por suerte no llegó a América. La Stomopsis calcitrans, miren este hipostoma que tiene aquí, ¿no? Esto es lo que te clava. Y por eso que son hematófagas. Por ahí chupan sangre. Se me fue el nombre. Hipostoma es ay, su probóscide. Se llama probóscide. Bueno, en la pata y en los ácaros se llama. Esta es la probóscide que ellos introducen por donde chupan sangre. No se olviden que aquí en esta cabeza, lo que más tiene la mosca, que son los dos ojos, y adentrito están las glándulas salivales, porque para ellos la saliva es clave. El éxito de su picadura depende de su saliva. Su saliva van metiendo de a poquito la probóscide y van inyectando, es como cuando el dentista te está poniendo anestesia en la encía. Va introduciendo la probóscide y va liberando la saliva
que es un anestésico violento, ¿no? Rápidamente te anestesia y aparte es anticoagulante para que cuando ellos chupen sangre no se les coagule rápido y llegue. Entonces, ellos se infectan es accidentalmente. Esto cuando son vector mecánico, por ejemplo, este vampiro, que no es lo mismo que murciélago. El murciélago come fruta, come insectos, son muy benéficos para el medio ambiente. Estos son los que son dañinos, ¿no? Que son hematófagos. Entonces, en realidad, ¿cómo transmite un vampiro? Pues va y le pica a un animal y los tripomastigotes los tiene aquí en los dientes, contaminados en sus dientes. Entonces va a ir a picarle a otro, está con la boca llena de sangre, ¿no? Los dientes llenos de sangre. Al picarle al otro le va a inocular. Esa es la forma. Este lo lleva aquí en el hipostoma, en la probóscis de este también, el tábano igualito que este. Entonces esa es la forma como ellos transmiten. ¿Por qué? No entra a su aparato digestivo y hemático. Son solo vectores mecánicos. Pican. Ustedes saben que el tábano, los que conocen, pica un animal al ratico, le pica al otro, le pica al otro. Un tábano puede picar entre 10 a 15 animales en un ratito. Entonces ahí es donde se produce la transmisión de estas enfermedades. Bueno, esa es la situación, ¿ya? Entonces, ahora, esta mosca glosina en el África son nubes de moscas que hay. Nubes. Son como enjambres que van y atacan, sobre todo en la época seca, cuando ya los animales se concentran en ciertos lugares para tomar agua, y ahí están, ¿no? Y ellas, bueno, los tripanosomas han venido del África. Solo el Trypanosoma cruzi se considera que es originario de América porque se considera que la vinchuca es originaria de Bolivia, por si acaso. O sea, somos el país origen de la vinchuca, que transmite el chaga y tenemos más de 2 millones de chagásicos en este país, ¿no? Y nadie dice nada. Yo soy chagásico y muchos, al menos en mi zona, en Cordillera, los valles, mucha gente tiene chaga. Pero no hay un programa nacional de lucha contra el chaga y se mueren millones de personas por chaga. Se mueren 100, 200, se murieron con gripe H1N1, ahora con COVID, y han movilizado millones de dólares, pero nadie pone un peso para un programa de chaga y ya vemos más de 2 millones de bolivianos infectados. De cualquier ratito nos vamos a morir por chaga, ¿no? Como la muerte no da afán, ya te da un infarto, te morís, punto. Nadie le da pelota. Lo que sí hay, los que la pasan mal son los que tienen problemas de chaga en colon, ¿no? Que le hacen la cirugía, se le llenan las heces, en el colon se les extiende, pues se llama megacolon, se estira el colon, porque hay una parálisis, ¿no? Y los operan y los están colostomizados, ¿no? Defecando una bolsa, uno tiene mal olor, bueno, toda esa historia. ¿Cómo es la tripanosomiasis? Ya está claro, espero que esté claro el ciclo. Ahora vamos a ver cómo es la tripanosomiasis en los animales domésticos. Voy a hablar de la patogenia solamente, porque no nos va a alcanzar el tiempo, y mañana vamos a hablar de las enfermedades de los tripanosomas. Como la clase es larga mañana, vamos a hablar también de la leishmaniasis, que es el tema que nos toca. Claro, con el grupo B ayer, como es larga, entonces la pude terminar la enfermedad. Con ustedes la terminamos mañana en media hora y una hora hacemos leishmaniasis o 1 hora y media, lo que toque. Tenemos 3 horas. Y se lo voy a pasar después el PDF para que lo vayan viendo. A ver. Cuando un hospedero intermediario o un vector mecánico independientemente inyecta un tripanosoma, lo primero que se produce es una reacción local, porque al entrar a un cuerpo extraño hay un flujo de células blancas y van a producir una reacción inflamatoria. Eso. Que en el caso de la vinchuca hay una inflamación muy fuerte. Y a eso le llaman chagómato. Es como que una alerta, oye, te infectaste de chaga, más o menos. En los tripanosomas no están así, en los otros, en los de bovino, caprino, equino.
canino, ¿ya? Porque hay una reacción, ¿no? Identifican un cuerpo extraño, pero también invaden ganglios linfáticos y bueno, y luego ya dijimos que entran a la sangre. Una vez que entran a la sangre comienza el problema. Hay una hipertermia y fiebre. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa del organismo frente a un invasor, ¿no es cierto? Tratando de matarlo, aumenta la temperatura, como diciendo, lo voy a cocinar a este y bueno, produce fiebre y bueno, si el patógeno vence, pues el animal no es que se muere la fiebre, sino que se va a morir por el patógeno. La fiebre es un mecanismo de defensa. De ahí, como van muriendo también tripanosomas, que no viven mucho tiempo, ellos se van multiplicando y van muriendo. Las proteínas de la superficie de los tripanosomas hacen como un antígeno, ¿no? En realidad son un antígeno y hacen que el organismo forme anticuerpos contra esa proteína, contra los tripanosomas, y los anticuerpos comienzan también a destruir los tripanosomas. Algunos sobreviven ya que han podido reemplazar sus proteínas de la superficie por otras contra las cuales los anticuerpos no pueden actuar. Una de las grandes cosas que tienen los tripanosomas, grandes cosas a favor de ellos y en contra nuestra, es que ellos pueden mutar, van cambiando su proteína y van cambiando, por eso que no se puede fabricar vacuna contra tripanosoma. Lo mismo que contra la anemia infecciosa equina, lo mismo que contra el VIH. Son virus mutantes, estos son protozoarios mutantes, ellos van cambiando su proteína, entonces no podés estabilizar una proteína para fabricar, para que se convierta en un antígeno y fabricar una vacuna. En América Latina vemos millones de chagásicos y nadie puede descubrir una vacuna contra el Chaga. ¿Y cuál es la causa? Porque los tripanosomas son mutantes, no se olviden nunca en su vida. ¿Cuántos han estado ahí de fabricar la vacuna contra el Chaga? Imagínense, creo que somos más en latinos, nomás, no sé, Brasil mantiene 200 millones, Argentina 50, nosotros 10, somos 60, 260, Perú, no sé cuántos, creo que son 50, ya estamos por 300 millones. ¿Mm? Y México y Colombia, creo que son otros 40, por lo menos no sé, unos 500 millones hablaremos, o 300 millones por lo menos. De eso, hay países como el nuestro que tiene 20% de gente con Chaga. Debería haber, no se puede hacer vacuna, por eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Viene un periodo febril, en la curva de la temperatura, o sea, te infectaste, tenés una alta presencia de tripanosoma, tenés fiebre, porque el organismo está tratando de pelearle, mientras tanto, mientras le está peleando, fabrica anticuerpos por esas proteínas, y los anticuerpos comienzan a matar los tripanosomas, y se va bajando los tripanosomas. Pero antes que termine de desaparecer, mutan. Entonces, esos anticuerpos que ya habías producido, ponerle el anticuerpo A, ya no sirve para el tripanosoma A porque se volvió tripanosoma B. Entonces, de ahí, nuevamente el tripanosoma B comienza a multiplicarse y otra vez hay otra curva de fiebre. Y el organismo comienza a producir anticuerpos B. Y cuando ya están allá otra vez, esos anticuerpos los comienzan a matar los tripanosoma B y se van bajando, bajando, bajando porque los está matando. Pero antes que los acabe de matar, se convierte en tripanosoma C. Entonces los anticuerpos A y B quedan en oxide, como decimos. No pueden matarlo. Otra vez se producen los C y los tripanosomas C, los anticuerpos C los están por matar, mutan, se hacen los D y se hacen los E. Solamente que cuando un individuo se enferma, la primera vez produce rápido la primera curva, luego baja y se hace más lento, y al final más lento y más lento, y al final termina curándose. Por eso aquí dice, la variación antigénica se vuelve más lenta, o sea, tardan más en mutar, y los intervalos entre los picos de temperatura se hacen más largos, o sea, cada vez más distante vas a tener fiebre. Cada 15 días generalmente se puede ir ya los picos se hacen más largos y menos altos, o sea, cada vez más lejos y menos fuerte, hasta que desaparece. ¿Por qué? Porque ya el organismo llegó a neutralizar eso y ya no se multiplica. Y ahí se acabaron los picos. O puede ser que quede infectado, pero muy leve.
El problema es que pases el primer pico o el segundo, sobre todo es pasar el primer pico, si es que no te morías. Si pasaste el primero, ya, el segundo lo vas a llevar más sencillo. El tercero peor, el cuarto, y ya de repente no hay ni quinto. Ese es el tema de los tripanosomas, espero que le hayan entendido. Si tienen dudas, pregúntenme hasta acá cómo va la cosa. Entonces, las proteínas de los tripanosomas muertos actúan como antígenos. Y se producen anticuerpos, pero los tripanosomas mutan. ¿Está? De ahí viene la anemia. Hay dos formas de cómo se produce la anemia. Es muy sencillo, aquí está descrito. Dice, la primera etapa de la enfermedad se cree que es causada por parte de la fagocitosis en los glóbulos rojos. Esto es increíble. A ver. Este mouse es un glóbulo rojo. Como el organismo, acabamos de decir que los va matando a los tripanosomas, los anticuerpos. Los tripanosomas muertos liberan esa proteína. Al morirse se desintegran sangre. Pero esas proteínas se pegan en el cuerpo, en la superficie de los glóbulos rojos. Entonces, este glóbulo ya no va a ser rojo, va a ser negro, por decirle así como ejemplo. Porque está cubierto de material genético del tripanosoma. Está con la casaca del tripanosoma. Al tener la casaca del tripanosoma, este vaso que va a ser el macrófago, ya no lo ve como su hermano. Este es un glóbulo blanco, este es un glóbulo rojo. ¿Qué hacen los glóbulos blancos? Son el ejército, ¿no es cierto? Los macrófagos que se van a fagocitar o los mismos glóbulos blancos. Entonces, ¿qué pasa con este glóbulo blanco cuando lo ve este glóbulo rojo con casaca de tripanosoma? Se lo va a fagocitar. O sea, se lo come a su propio hermano porque lo desconoce. ¿Me han entendido esta parte? Sí, doctor. Entonces dice, se produce anemia por la fagocitosis de los glóbulos rojos que aparentemente se recubren con material de tripanosomas lisados, o sea, muertos, que engaña a los fagocitos para confundirlos con invasores extraños y eliminarlos. Este fenómeno se llama autoinmunidad. O sea, te comiste a tu hermano. ¿Por qué? Porque estaba con chaleco de extraño. Ese es un mecanismo de cómo se produce la anemia. El otro mecanismo de cómo se produce la anemia también, porque los tripanosomas lo que producen es anemia en primera instancia, después viene el otro. La otra es que los tripanosomas, este celular va a ser el tripanosoma que está con su flagelo, ¿no? Ahí lo tenemos con su cable y su flagelo. Este tripanosoma se va a morir. Al destruirse, ya sea porque se lo fagocitan, porque también se mueren, antes de dividirse, a veces igual se van muriendo. Estos liberan unas sustancias tóxicas, unas enzimas. Inclusive se habla de que los tripanosomas liberan toxinas sin estar muertos. Y esa toxina, ¿qué hace? Viene y produce lisis de los glóbulos rojos, los destruye a los glóbulos rojos. Y al destruirse los glóbulos rojos, también se va a producir anemia. Entonces hay dos causas de anemia. Una, los glóbulos rojos que son fagocitados por sus hermanos, queremos así. Y la otra, los que se destruyen por efecto de la enzima esa que producen los tripanosomas, que inclusive le llaman la tripanolicina. Tripanolicina. Lisina, de lisi, o sea, la enzima que produce lisi, la enzima del tripanosoma que produce lisi. ¿Ya? Directamente por lisi, ¿no es cierto? Lisi, o sea, hemólisis, de restricción de sangre. Dos formas de producirse anemia, se los estoy aclarando. Eso se asocia a una inmunodepresión porque también, bueno, hay gran destrucción de glóbulos rojos y también los glóbulos blancos que le están peleando a los tripanosomas. Entonces, hay un problema de inmunodepresión. Aparte de la anemia, el sistema nervioso se ve afectado
en la última etapa, en el caso de la durina y la zurra. ¿Por qué? Porque estas toxinas no solamente destruyen glóbulos rojos, sino también van y afectan al sistema nervioso y le van a producir alteraciones al sistema nervioso que va a ser en la incapacidad de caminar. Lo vamos a aclarar en cada enfermedad. Pero, o sea, te producen anemia y de paso te están intoxicando el glóbulo, el sistema nervioso, y te va a producir alteraciones en tu capacidad de motilidad. También se van al corazón y producen miocarditis, insuficiencia cardíaca, que a veces es la causa de la muerte. O sea, tenés insuficiencia cardíaca, más tenés anemia, pues te vas a morir de un shock hipovolémico y te ayuda a una insuficiencia cardíaca. O sea, aparte que tu corazón no tiene fuerza para bombear, tampoco tú tenés mucho glóbulo rojo en tu sangre. Los edemas los explicamos el anterior semestre en Parásito 1, tanto en fasciola como en Hemoncus y como en xilotoma. ¿De dónde viene el edema? El edema es el acúmulo de líquido en los tejidos. Cuando era en la cavidad era asitia, acuérdense, en los perritos con xilotoma. ¿De dónde viene el edema? Sencillo. La anemia, porque aquí sí se produce anemia, produce una hipoproteinemia, que es disminución de la proteína en sangre. La hipoproteinemia produce permeabilidad de los vasos sanguíneos, se vuelven permeables, se filtra el agua, no se sale la sangre, porque sale sangre fuera hemorragia. Hay una permeabilidad capilar, hay una extravasación de líquido, o sea, se sale el líquido de los vasos, y eso es el edema que se produce en los animales, que acúmulo de líquido en los tejidos. Ya está, esa es la explicación científica. Anemia genera hipoproteinemia, la hipoproteinemia hace permeabilidad capilar, extravasación de líquido, acúmulo de líquido en los tejidos, eso se llama edema. Clarito. Por todas estas cosas, el animal, sistema nervioso afectado, anémico, se postra, queda postrado, o sea, caído, tendido, y el animal normalmente pierde su condición, o sea, pierde peso, no come, está anémico, no tiene reserva energética ya, bueno, por la reserva de su consumo, de su reserva, el consumo de su reserva, perdón, ya, por ya más la fiebre, más la hipoglicemia, más la anemia, pues, va decayendo mucho el individuo. Hay una degeneración, hay atrofia de los músculos, se va enflaqueciendo rápido. En unos casos más rápido, depende si la enfermedad es aguda o es crónica. Cuando es crónica, ahí va enflaqueciendo. Cuando es aguda, pues a veces muere en 24, 48, 72 horas, ¿no? ¿Ya? La disminución del suministro de oxígeno, claro, si tenés anemia, no hay mucho transporte de oxígeno a los tejidos. Y bueno, generalmente termina en la muerte. Entonces, estas 3 diapositivas son el mecanismo patogénico. Entonces, comienza con el ingreso, produce inflamación, luego hay fiebre, ¿ya? Luego hay producción de anticuerpos, los tripanosomas mutan, mientras los anticuerpos los están matando de a poco, eso genera los picos de fiebre. Luego viene la anemia, que puede ser porque los mismos macrófagos se comen a los glóbulos rojos que están con material genético del tripanosoma y son reconocidos como cuerpos extraños por sus propios hermanos, que son los blancos. Y luego la otra destrucción del glóbulo rojo es por las toxinas que producen los tripanosomas. Eso a la larga lleva a una inmunodepresión porque también mueren glóbulos rojos y blancos. Y luego también los tripanosomas muertos generan toxinas que afectan, esa misma toxina no solamente producen lisis de glóbulos rojos, también afectan al sistema nervioso, también afecta al corazón, hay una insuficiencia cardíaca. Por la anemia llegamos a un cuadro de edemas. Todo eso lleva a una pérdida de peso, de condición del animal, a una debilidad general, y generalmente hay una atrofia y llega a producirse por la anemia, más la atrofia, más todo lo que hay, disminución del suministro de oxígeno, y el animal se postra, porque normalmente terminan postrados los animales y terminan muriendo
mueren de una insuficiencia cardíaca, mueren de una anemia o por último mueren de hambre o de sed. Porque un animal que está con mal de cadera, que está postrado 3, 4 días y nadie lo atiende, pues se va a morir en realidad de sed, más la anemia que tiene, más lo que no come, más la sed. Nadie aguanta más de 3, 4 días a veces sin tomar agua. Entonces, esa es la situación de las tipazón. Ahí lo dejamos. Ahorita le voy a pasar el PDF. No le voy a pasar los videos todavía. Los videos los tengo en el Drive. Los voy subiendo a poco. Lo que voy a hacer es que los videos los voy a subir cuando termine la semana. Los viernes voy a subir los videos.